Bueno, y ahora os dejo porque nos van a pedir documentación para poder entrar a Islandia. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, el viento ha bajado, pero tengo tantas ganas. Esto no es aventura ni es nada, esto es una mierda. ¡Vale! Comprar lo que en fin, ya está. Pues mientras David acaba de organizar la furgoneta, yo he ido a preguntar a ver dónde podíamos comprar una tarjeta SIM. Nada, el día es espectacular, o sea, por favor, más días así. Es que no sé si sol, temperatura súper agradable, nieve en las montañas, pero vamos, no podíamos haber empezado mejor nuestra aventura por Islandia. Bueno, pues aquí estamos tomando imágenes. Ahora David ha conducido para abajo y yo estoy aquí porque voy a grabar cómo sale de ahí detrás y viene para acá. Hay que hacerlo así porque como somos dos solamente es un poco complicado. Vale, pues esta toma ya la tenemos, me viene a recoger y seguimos. Hemos encontrado un sitio para navegar. No sé si lo veis por aquí. Y nada, vamos a aprovechar. Me he puesto el neopreno, el 4.3, que es el menos grueso, porque me reservo el 6.4 para próximos días. Porque si se me queda mojado ya, va a ser un desastre. Y nada, me voy a acabar de preparar y al agua. Bonito, con unos acantilados al fondo y agua súper planita. Lo que pasa que bueno, el viento pues ha ido bajando pero ha dado para una sesión cortita. Así que nada, súper bien y a ver si mañana sigue el buen tiempo. Estamos aquí donde los icebergs, pero es un desastre, está lleno de gente. No sé si se aprecia, pero vamos, esto parece las Ramblas un domingo. Bueno, acabamos de llegar al glaciar de Salón, eso. Y aunque sigue siendo igual de bonito, no sé si lo veis, tenemos una decepción que es demasiado. Mira, ahora os enseñaré lo que nadie enseña en vídeos ni fotos. Mirad cómo está de gente. O sea, es que es demasiado. Además, ya no te dejan. Nosotros aquí habíamos hecho kite, paddle surf, ya no te dejan ni acercarte al agua, o sea, está todo vallado, prohibido volar dron, vamos, lo siguiente ya será prohibido hacer fotos. Bueno, pues nada, ¿ves? Esta es una de las razones por las que a veces preferimos no volver a un sitio que ya hemos estado.
hemos parado para cenar y pasar la noche y nos acaban de llegar unas alertas al móvil de evacuación de zona por posible contaminación de gas, de erupción o inundaciones. Bueno, se ve que ha habido explosiones aquí en el glaciar y que se tiene que evacuar toda la zona esta, y justamente estamos más o menos aquí. Inundaciones en toda la zona debido al deshielo del glaciar. Pero es que con los niños tampoco ayuda ¿Qué nada. pasa? Habíamos visto que viene una tormenta, Vos arroz. pero la previsión es para de aquí 2 días. No ya nos trayectas, coa. No n'hi ha. Ya ves que esto es un caos. Pues aquí estamos a las 10 de la noche decidiendo qué hacemos, si evacuamos o no. Al final decidimos quedarnos aquí donde estamos. Han cerrado la carretera que está justo al lado nuestro. La 208 está cerrada. Nosotros estamos en la 210, que estamos cerca del cruce, pero bueno, en principio estamos un poco ya para arriba de la montaña y no tendría que haber problema. De todas maneras, estaremos atentos. Alerta. Buenos días. Estamos en la zona de los Highlands. Esta es la carretera F210, que dicen que es una de las más bonitas de toda la isla. Aunque es una carretera oficial, solo se puede acceder, solo se puede ir con 4x4. Como veis, las pistas son un poco durillas. ¡Guau! Pues ahora estamos yendo en dirección a un volcán que se llama Mairifel, que es característico porque se encuentra en medio de territorio todo negro y el volcán es verde, súper verde y es muy bonito. Y bueno, pues de momento un día espectacular, solecito, esto empieza a subir de verdad. Estamos, no sé si podéis ver, acabamos de hacer una subida, y es que no he grabado porque no estaba demasiado concentrado. Ya vemos el volcán, es la punta esa de ahí, ves que es súper verde. Nos hemos bajado porque no vemos claro que el camino a cruzar sea este. Teóricamente hay que cruzar el río, pero es que yo lo veo muy río. En teoría no esperamos a que pase alguno. Bueno, vamos a esperar a ver si pasa alguien, para no ser conejitas de India. Vamos a cruzar el río, que lo he chequeado, ahí hasta la rodilla más o menos. Papá, estamos fuera. Nos enteramos aquí. ¿No? Y estamos ya viendo al volcán por primera vez. Mira, papá, mira cuánta nieve allá. Uy, sí, es nieve, eso es nieve. Bueno, pues hemos parado a hacer una foto de familia porque mira qué bonito. Ahí es donde vamos, al volcán. Es una pasada de sitio. Y aquí sí que estamos solos.
hemos levantado el dron y estamos viendo el desnivel donde estamos nosotros. Estamos aquí, A ver. estamos para cruzar. Y recto no, porque hay toda la zona esta de rápidos, es donde están las rocas, que es esto de aquí. Si lo enseñas aquí, los rápidos son estas dos franjas que se ven aquí. O sea que nos tenemos que abrir a la izquierda y después desviarnos a la derecha. ¿Ves las ruderas? Andan acá aquí y así. ¿Vale?